Shalom, Masejet Shabbat, la página Daled Amud Aleph. Estamos en la sexta línea donde están los dos puntos. Vimos en la página anterior la pregunta de Rav Bibi bar Abaye con respecto a una persona que puso un pan en el horno en Shabbat y después viene a preguntar si puede quitarlo, si hay una prohibición de Rabbanán, de Redía, de sacar el pan en Shabbat, pero él ahora si lo deja ahí va a terminar horneándose y va a cometer una prohibición. Entonces viene a preguntar si puede sacarlo o no puede sacarlo. Y la Agmará, según como explicó Rashi, asumió simplemente que estamos hablando de una persona que puso el pan beshogeg, no a sabiendas, se le olvidó que es prohibido o se le olvidó que es Shabbat y por eso puso el pan. Y también aparentemente así es la pregunta porque Rav Bibi bar Abaye menciona en su pregunta que si él no saca el pan, él va a tener un chiyuv hatat, va a tener que traer el korban hatat, y eso es cuando una persona hizo beshogeg y no cuando lo hizo a sabiendas, a propósito. Entonces, eso fue como explicamos antes, y ahora la Gemara habla justo de ese tema. Dice la Gemara, Gufe, Bai Rav Bibi bar Abaye, edbik pat batanur, etiru lo lirdota, kodem shiavo ledei chiyuv hatat, o lo etiru. Y pregunta la Gemara, Amar le Rav Acha bar Abaye le Ravina, Eichida, ¿en qué caso estamos hablando? Y leima beshogeg, estamos hablando sin querer, que decir, se le olvidó que es prohibido, velo idkarlei, y no se recordó en ningún momento que lo que hizo es prohibido, le manetigo. Entonces, ¿a quién es la pregunta si permitirle sacar el pan o no permitirle sacar el pan? Si él no se recuerda en ningún momento que está haciendo algo prohibido, él no va a venir a preguntar si puede sacar el pan o no. Ve'el alav dei'adar ve'idkar. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que al principio él lo hizo sin querer, que decir, sin saber que está haciendo una prohibición, se le olvidó o que es prohibido, que es Shabbat, y después se recordó que eso es prohibido, y entonces viene a preguntar si puede sacar el pan o no. Pregunta la Gemara, Mimi Chayev, ¿acaso en ese caso va a tener un chiyuv hatat, va a tener la obligación de traer un korban hatat después? Ve'atnan kol chayavei hataot einan chayavin et tchilatan shigega ve sofan shegagá. Dice la Mishnah más adelante que hay una condición para que una persona tenga la obligación de traer un korban hatat, y es que él fue shogeg desde el principio de la labor hasta el final de la labor de la melajá. Pero si en la mitad se recordó que es prohibido, ya no tiene que traer un korban hatat. Por lo tanto, no podemos decir que la pregunta de Rav Bibi bar Abaye fue en ese caso, porque Rav Bibi bar Abaye especificó claramente que estamos hablando de una pregunta de una persona que si no lo permites, él va a tener que traer un korban hatat. Kodem shiavo ledei chiyuv hatat. Ahora, es verdad que existe la pregunta en el caso que no tiene que traer chiyuv hatat. Una persona puso el pan no a sabiendas, beshogeg, después se recordó, ahí la pregunta si puede sacar el pan o no puede sacar el pan, pero como en la forma que Rav Bibi bar Abaye dijo la pregunta, no puede ser ese caso. De verdadmente, en ese caso, ¿cuál es la halajá? Hay una gran machloket en los Rishonim. De todos modos, el Shulchan Aruch, en el Simán Reish Nun Daled Seif Bab, dice que sí se puede sacar el pan en ese caso, pero seguimos con la Gemara. Entonces dice la Gemara, Ela bemezid. Entonces tenemos que si queremos decir que la pregunta de Rav Bibi bar Abaye fue a sabiendas, a propósito, bemezid, dice la Gemara, no puede ser. Koden shevar de isur skila mi baile. Entonces Rav Bibi bar Abaye tendría que haber preguntado si puede sacar el pan antes de venir a una prohibición de skila y no antes de tener que traer un korban hatat. Entonces, ¿en qué caso habló Rav Bibi bar Abaye? Amar Rav Shila leolam beshogeg uleman etiru leacherim. Dice Rav Shila, estamos hablando siempre de una persona que lo hizo sin querer, beshogeg, desde el principio hasta el final y no se recordó que es prohibido. Y la pregunta es con respecto a otra persona, si él puede sacar el pan para salvar a su amigo de una prohibición de chiyuv hatat, o como es prohibido sacar el pan, también al amigo le prohibieron sacar el pan. Pero pregunta la Gemara, Matkif la Rav Sheshet, vechi omrim lo la adam chete kedei shizke chavercha. Dice Rav Sheshet, ¿acaso le decimos a una persona que él cometa un pecado aún leve para que su amigo se salve de un pecado aún sea más grave? Dice Rav Sheshet, es obvio que no le decimos a una persona, haz tú un pecado, que es decir, sacar el pan, que es una prohibición de Rabbanán, para que tu amigo se salve de un pecado más grave. Entonces no puede ser que en eso fue la pregunta de Rav Bibi bar Abaye. Ahora, Tosfot
dicen que es dicho que decimos que una persona no le decimos pecar un pecado leve para salvar a su amigo de algo más grave, es cuando él no le causó ese pecado. Si de alguna forma él estuvo involucrado en lo que el otro va a cometer el pecado, en este caso sí le decimos hacer un pecado leve para salvar a su amigo de un pecado más grave. Otra posibilidad, dice Tosfot, que estamos hablando en el caso que una persona va a cometer un pecado por pshia, que es decir, él, aún si estamos hablando que él no a sabiendas puso el pan en el horno en Shabbat, de todos modos, upashá, él no estuvo suficientemente cuidado con lo que está haciendo y no debió haber llegado a poner el pan en Shabbat. Por lo tanto, no le decimos a otro no hacer un pecado pequeño para salvarlo aún de un pecado más grave. Pero en el caso que una persona va a cometer un pecado completamente sin pshia, que es decir, beones, forzado, sin ninguna culpa de hacerlo, en ese caso sí le decimos a una persona, haz un pecado leve para salvar al otro de un pecado más grave. De todos modos, entonces todavía no tenemos explicación en qué caso preguntó Rabbi Abaye. El ama Ravashi leolam bemezid. Dice Ravashi, siempre estamos hablando de que la persona lo hizo a propósito, desde el principio. Ve'eima kodem she'avol edei isur skila. Y hay que decir en la pregunta de Rabbi Abaye, no como fue dicho de antemano, sino hay que decir que Rabbi Abaye preguntó si puede sacar el pan antes de que llegue a una prohibición de sequila. Y dice la Gemara, Rav Acha berei de Rove matnila behedia. Rav Acha berei de Rove dijo el dicho en nombre de Rabbi Abaye de forma claramente que está hablando de Isur Skila. Amar Rabbi Abaye edbik pat batanur etiru lo lirdota kodem she'avol lidei Isur Skila. Otra cosa que está en el dicho que dijo Rav Acha berei de Rove en nombre de Rabbi Abaye, que no ni siquiera lo dijo de forma de pregunta, sino lo dijo como una enseñanza, una halajá, que una persona que puso el pan a propósito en Shabbat y después se arrepintió y quiere sacarlo, puede sacarlo. Sigue la Gemara con la Mishnah, Pashat eani et yado. Vimos que si el pobre mete la mano con un objeto del dominio público al privado y pone en la mano del Baal Habait, hizo la prohibición de Otzaá en Shabbat. Y también si cogió de la mano del Baal Habait y sacó al dominio público y lo dejó en el dominio público, también cometió la labor prohibida de Otzaá en Shabbat. Pregunta la Gemara, Amai, ¿por qué es así que en esos dos casos él comete la melajá prohibida de Otzaá? Amai Hayav, ve'abainan akira ve'anacha me'al gabei makom arba'a al arba'a veleika. Dice la Gemara, tenemos una condición para la prohibición de Otzaá, que cuando la persona coge el objeto, lo que es llamado akira, o pone el objeto, lo que es llamado anajá, tiene que cogerlo o ponerlo de un lugar que tiene el tamaño mínimo de arba al arba, de 4 sobre 4 tfajim. Porque un lugar más pequeño que eso no tiene importancia. Como el lugar no tiene importancia, también el coger de un objeto o poner un objeto no tiene importancia de melajá, no es llamado akira o anajá de melejet Otzaá. Por lo tanto, la persona no pasa la prohibición de Otzaá en Shabbat. Entonces, ¿por qué el pobre cuando puso en la mano del Baal Habait, del dueño de la casa, que no tiene obviamente el tamaño de 4 sobre 4 tfajim, que es más o menos 38 centímetros sobre 38 centímetros, o cogió de esa mano, ¿por qué él sí pasa la prohibición de Otzaá? Contesta la Gemara, Amar Rabbi Amani Rabbi Akiva, de Amar lo beinan makom arba'a al arba'a. Dice Rabbi, la Mishnah de nosotros es como Rabbi Akiva, que la opinión de Rabbi Akiva es que no se necesita hacer akira o anajá de un lugar de arba'a al arba'a. De Tnan, como está escrito en la Mishnah, azorek mirshut hayachid lirshut hayachid vershut arabim ba'emtza. Una persona que tira un objeto de un dominio privado a otro dominio privado y en la mitad hay un dominio público. Dice la Mishnah, Rabbi Akiva mechayev. Rabbi Akiva dice que él pasó la prohibición de Otzaá. Si él lo hubiera hecho directo de un dominio privado al otro privado, no hay melejet Otzaá, obviamente. Pero como en la mitad estaba Reshut Rabim, es considerado que él lo puso en Reshut Rabim y después lo pasó a otro Reshut Hayachid, entonces sí hizo la prohibición de melejet Otzaá. Va Jajamim potrim, mientras que Jajamim dicen que también en ese caso, aunque pasó a través del dominio público, no hizo melejet Otzaá.
Ahora explica Rabbe de qué depende la machloket entre Rabbi Akiva y Jajamim. Dice Rabbi Akiva savar amrinan kluta kemi sheuncha damia, verabonan savre lo amrinan kluta kemi sheuncha damia. Dice Rabbi Akiva piensa que kluta kemi sheuncha, quiere decir, cuando el objeto pasa por el aire de el dominio público, como está en el aire del dominio público, es llamado kluta, es como atrapado por ese aire, y como está atrapado, lo vemos como si se hubiera puesto en el dominio público. Mientras que Jajamim piensan que aunque pasó por el aire de Reshut Rabim, no es kluta que mishunja, aunque está como atrapado en ese aire, de todo modo no es considerado como si está puesto. Explica Rabbe, según Rabbi Akiva, que kluta que mishunja, que cuando el objeto está en el aire, como está en el aire de Reshut Rabim, ya es suficiente para considerar lo que está puesto en Reshut Rabim. De la misma forma, aprendemos que según Rabbi Akiva no tiene que estar puesto el objeto en un lugar que tiene el tamaño de Arbat Fajim al Arbat Fajim. Entonces también en la mano del dueño de la casa es considerado que ya está puesto donde él está parado, y por eso pasa la prohibición de Melechet Otza. Y paramos aquí para esta página. Muchas gracias. Be'atzlacha.